Una pregunta lleva semanas rondando este canal. Una de esas preguntas que parece simple, pero que, cuando la analizas con calma, resume mejor que cualquier informe extenso la lógica real de lo que está ocurriendo en este conflicto. ¿Qué pasaría si algo tan sencillo como un avión de papel, con un costo ridículamente bajo, tuviera la capacidad de desestabilizar al país más rico y poderoso de la historia? La reacción automática es rechazar la idea. Suena exagerado, casi absurdo. Pero cuando dejas de lado la intuición y observas los números con honestidad, descubres algo incómodo. Eso no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. No es teoría, no es un ejercicio académico, es una dinámica real que ya está impactando mercados, precios de energía y decisiones urgentes en las principales economías del mundo. Soy Rafael Pedraza y hoy vamos a desarmar esta lógica paso a paso, sin simplificaciones ni narrativas superficiales. Para entender este conflicto, hay que dejar de mirar únicamente los titulares o los eventos más visibles. No se trata de lo que ocurrió ayer o de qué misil fue lanzado esta semana. Se trata de comprender la estructura completa de una estrategia que lleva años desarrollándose y que ahora está siendo ejecutada con una precisión que muchos analistas occidentales siguen subestimando. Y la razón de esa subestimación es incómoda. Aceptar esta realidad implica reconocer que el adversario más peligroso no siempre es el más fuerte en términos militares tradicionales. A veces, el verdadero riesgo viene de quien entiende mejor las matemáticas del conflicto, de quien sabe jugar con los costos, el tiempo y los recursos de forma más eficiente. Irán, visto desde una perspectiva convencional, no parece una superpotencia militar. No tiene portaaviones comparables a los de Estados Unidos, no cuenta con una flota masiva de cazas de quinta generación, y su economía no está diseñada para sostener una guerra prolongada de desgaste contra el ejército mejor financiado del planeta. Todo eso es cierto, pero también es irrelevante para entender lo que realmente está ocurriendo, porque Irán no está intentando ganar una guerra de fuerza directa, está jugando a otro nivel completamente distinto. Está librando una guerra basada en matemáticas, en asimetría de costos, en desgaste económico. Dentro de ese enfoque, la pieza más importante de su arsenal no es necesariamente el arma más avanzada tecnológicamente, no es el misil hipersónico que aparece en los titulares. Es algo mucho más simple, más barato, y precisamente por eso, mucho más efectivo en este contexto. Se trata de drones de bajo costo, sistemas que visualmente se asemejan más a un proyecto de aeromodelismo avanzado que a un arma sofisticada. Son pequeños, relativamente simples, y están construidos con componentes que en muchos casos provienen de mercados comerciales, lo que reduce enormemente su costo de producción. El precio de estos drones ronda decenas de miles de dólares, en algunos casos incluso menos. En términos militares, eso es prácticamente insignificante. Es un costo comparable al de un vehículo usado de gama media, no al de un sistema de armas tradicional. Pero aquí es donde la ecuación cambia por completo. Irán no produce estos sistemas en pequeñas cantidades, los fabrica en volumen, de forma constante, en números que transforman completamente su impacto estratégico. La capacidad de producción diaria es lo que convierte a este sistema en una herramienta de guerra verdaderamente disruptiva. Ahora bien, el verdadero poder de estos drones no está solo en su bajo costo, sino en lo que pueden hacer. Un solo dispositivo puede dañar infraestructuras críticas, interrumpir el suministro de energía, afectar instalaciones industriales o generar incendios en puntos clave de la cadena económica. El daño que causan no es solo físico, es económico y sistémico. Reparar una instalación afectada puede tomar semanas o meses, y el costo de esa reparación puede ser cientos o miles de veces mayor que el costo del dron que causó el daño. Y aquí es donde aparece la otra mitad de la ecuación, la que convierte todo esto en una estrategia extremadamente poderosa. Para defenderse de estos drones, los sistemas occidentales utilizan interceptores avanzados. Cada uno de estos interceptores cuesta una cantidad significativamente mayor que el dron que intenta neutralizar. No estamos hablando de una diferencia pequeña, estamos hablando de multiplicadores de costo que pueden llegar a ser 20, 30 o incluso más veces superiores. Y eso sin considerar que, en muchos casos, se necesitan múltiples interceptores para asegurar la destrucción de un solo objetivo. Cuando sumas todo esto, el resultado es una dinámica de desgaste económico que favorece claramente al atacante. Cada intento de defensa implica un gasto mucho mayor que el ataque original. Si este patrón se repite durante días, semanas o meses, el impacto acumulado se vuelve enorme. No se necesita una victoria militar tradicional para generar consecuencias estratégicas. Basta con mantener la presión el tiempo suficiente para que el costo de defenderse se vuelva insostenible.
Y ese es precisamente el núcleo de esta estrategia. La pregunta entonces es inevitable. Si esta vulnerabilidad es tan evidente, ¿por qué no se resolvió antes? ¿Por qué el sistema militar más avanzado del mundo no desarrolló defensas más eficientes y económicas contra amenazas de bajo costo? La respuesta no es simple, pero tiene que ver con la forma en que se han diseñado las estrategias militares durante décadas. Durante gran parte del siglo XX, el enfoque estaba centrado en enfrentar amenazas de gran escala, con sistemas complejos y altamente destructivos. Ese enfoque dejó poco espacio para prepararse frente a amenazas simples pero masivas. Además, existe otra capa más profunda en esta explicación, una que tiene que ver con incentivos. Los sistemas de defensa no se desarrollan en el vacío. Están ligados a industrias, contratos, estructuras económicas y decisiones políticas. Cuando un sistema es costoso, hay toda una cadena de actores que se benefician de ese costo. Empresas, proveedores, asesores y estructuras enteras que operan dentro de ese ecosistema. Reducir drásticamente el costo de estos sistemas implicaría cambiar esa dinámica, y ese cambio no siempre es fácil ni rápido dentro de instituciones tan grandes. Si la asimetría de costos en el uso de drones es la parte más visible de esta estrategia, hay otra dimensión mucho menos discutida que, en realidad, podría ser incluso más determinante. Esa dimensión es el agua. En muchas regiones del mundo, el acceso al agua potable se da por hecho, como si fuera un recurso garantizado. Pero en el Golfo Pérsico, esa realidad es completamente diferente. Allí, el agua no es abundante ni accesible de forma natural. Es un recurso producido artificialmente, y eso cambia por completo el equilibrio estratégico. Países como Kuwait, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos dependen en gran medida de plantas de desalinización para obtener agua potable. En algunos casos, más del 70% o incluso el 90% del suministro proviene de estas instalaciones. No hay ríos importantes que puedan reemplazar esa fuente, y los acuíferos subterráneos no son suficientes para sostener a la población. Esto significa que la vida cotidiana de millones de personas depende directamente del funcionamiento continuo de estas plantas. Cuando se introduce esta realidad en el contexto de un conflicto donde existen miles de drones de bajo costo, capaces de alcanzar infraestructura crítica, el panorama cambia por completo. Una sola instalación dañada puede dejar sin acceso al agua a millones de personas durante un periodo prolongado. No estamos hablando de un corte temporal de servicio. Estamos hablando de semanas o incluso meses necesarios para reparar sistemas altamente complejos que no tienen reemplazo inmediato. El impacto de un ataque de este tipo no es únicamente humanitario, aunque ese aspecto por sí solo sería devastador. También es político y estratégico. Un país que no puede garantizar agua potable a su población entra en una crisis interna inmediata. La presión sobre los gobiernos aumenta de forma exponencial, y las decisiones que antes eran estratégicas pasan a ser urgentes. En ese contexto, la continuidad de cualquier conflicto se vuelve mucho más difícil de sostener. Lo más relevante es que esta vulnerabilidad no es teórica, es estructural, siempre ha estado ahí, formando parte del modelo de desarrollo de la región. La diferencia es que ahora existe una herramienta capaz de explotarla de forma relativamente barata y efectiva, y aunque no se haya utilizado de manera sistemática, el simple hecho de que exista esa posibilidad cambia los cálculos de todos los actores involucrados. Es una forma de presión que no necesita ser ejecutada constantemente para ser efectiva. Sin embargo, también es importante entender por qué este tipo de objetivos no han sido atacados de manera masiva. La razón no es la incapacidad, sino la estrategia. Destruir completamente la infraestructura hídrica de una región sería cruzar una línea que tendría consecuencias irreversibles. No solo eliminaría cualquier margen de negociación, sino que generaría una reacción internacional de una magnitud difícil de controlar. Es, en muchos sentidos, un recurso de último nivel, una carta que se guarda para escenarios extremos. Al mismo tiempo, este análisis no estaría completo si no se reconocieran las debilidades internas del propio Irán. A pesar de su estrategia basada en asimetría, el país enfrenta desafíos estructurales importantes. Uno de los más significativos es precisamente el agua. La crisis hídrica dentro de Irán es profunda y ha sido documentada durante años. Ejemplos como el lago Urmia, que pasó de ser uno de los lagos salados más grandes del mundo a prácticamente desaparecer, reflejan un problema mucho más amplio. Este tipo de situaciones no son solo problemas ambientales, tienen implicaciones sociales, económicas y políticas. La escasez de agua afecta la agricultura, desplaza poblaciones y genera tensiones internas que pueden escalar con el tiempo.
En un escenario de presión externa, estas debilidades pueden amplificarse y convertirse en factores desestabilizadores. Es una realidad que tanto Estados Unidos como Israel conocen y, según muchos analistas, buscan aprovechar. A esto se suma otro elemento clave: la diversidad étnica dentro de Irán. El país no es homogéneo. Existen múltiples grupos con identidades culturales propias, muchos de ellos ubicados en regiones fronterizas. En condiciones normales, estas diferencias no necesariamente generan conflicto, pero bajo presión, especialmente si se combina con escasez de recursos, pueden transformarse en puntos de tensión interna. La historia ha demostrado que este tipo de fracturas pueden ser explotadas en contextos geopolíticos. Algunos análisis sugieren que existe una estrategia más amplia que combina estas vulnerabilidades internas con presión externa. Una estrategia que no se centra únicamente en debilitar capacidades militares, sino en erosionar la cohesión del Estado desde dentro. Es un enfoque que rara vez se discute públicamente, en parte porque sus implicaciones son extremadamente sensibles. Hablar abiertamente de fragmentación estatal implica reconocer objetivos que van más allá de los discursos oficiales. Y es precisamente en ese silencio donde se encuentra una de las claves más importantes de este conflicto. No todo lo que ocurre se dice de forma explícita. Muchas de las dinámicas más relevantes operan en niveles que no aparecen en conferencias de prensa ni en comunicados oficiales. Comprender esas dinámicas requiere mirar más allá de lo evidente, conectar variables aparentemente separadas y aceptar que, en muchos casos, la realidad es más compleja de lo que se presenta públicamente. Cuando todas estas piezas se colocan juntas, el análisis deja de ser únicamente militar y pasa a ser económico en su nivel más profundo. Aquí es donde entra en juego uno de los elementos más importantes de todo este sistema: el flujo de dinero global. Los países del Golfo no solo son productores de energía, son también una pieza clave en la arquitectura financiera internacional. Durante décadas han vendido petróleo y gas en dólares estadounidenses, lo que ha contribuido a sostener la demanda global de esa moneda, y al mismo tiempo han reinvertido una parte significativa de esos ingresos en activos dentro de Estados Unidos. Este ciclo ha sido fundamental para el equilibrio económico global. El dinero fluye desde la energía hacia los mercados financieros, y ese flujo constante ha permitido mantener ciertas valoraciones y niveles de liquidez durante años. Pero este sistema depende de algo muy específico: estabilidad. Cuando la producción o exportación de energía se interrumpe, incluso de forma parcial, todo el ciclo comienza a debilitarse. Menos exportaciones significan menos ingresos, y menos ingresos implican menos capital disponible para reinversión. Irán no necesita atacar directamente a los centros financieros para generar un impacto significativo. Le basta con alterar ese flujo. Si logra interrumpir la producción o el transporte de energía durante el tiempo suficiente, las consecuencias comienzan a propagarse por toda la economía global. Los precios suben, la incertidumbre aumenta y los mercados reaccionan. No es necesario un colapso inmediato. Basta con introducir una presión constante que obligue a los actores económicos a recalcular sus expectativas. Este efecto ya se puede observar en diferentes niveles. El aumento en los precios del petróleo y del gas no es solo una cifra en una gráfica. Se traduce en costos más altos para empresas, en inflación para los consumidores y en decisiones políticas que afectan a millones de personas. Los seguros marítimos, por ejemplo, reaccionan rápidamente ante el riesgo, encareciendo o incluso limitando el transporte en zonas clave. Todo esto ocurre incluso sin enfrentamientos directos en ciertos puntos estratégicos. Europa se encuentra en una posición especialmente compleja dentro de este escenario. Después de reducir su dependencia de la energía rusa, ha tenido que buscar alternativas en otros mercados. Pero si esos mercados también se ven afectados por el conflicto, las opciones se reducen rápidamente. En ese contexto, la dependencia de otras fuentes, incluyendo Estados Unidos, aumenta, y con ella también los costos. Esto no es necesariamente un accidente del sistema, sino una consecuencia lógica de cómo se han alineado los intereses y las dinámicas energéticas. En paralelo, otras potencias observan y actúan según sus propios intereses. Rusia, por ejemplo, tiene incentivos claros para evitar que Irán sea completamente neutralizado, ya que eso alteraría el equilibrio estratégico en su contra. Su apoyo no se basa en afinidad, sino en cálculo. China, por otro lado, adopta una posición más pragmática, manteniendo relaciones con diferentes actores, sin comprometerse completamente con ninguno. Su enfoque está diseñado para adaptarse al resultado, sea cual sea. Cuando se observa el panorama completo, queda claro que no se trata de conflictos aislados. Las tensiones en Europa del Este y en Medio Oriente forman parte de una misma dinámica global.
energía, recursos, rutas comerciales y poder financiero están interconectados de una forma que hace imposible analizar cada conflicto por separado. Lo que ocurre en una región tiene efectos directos en otra, y esas conexiones son precisamente las que definen la complejidad del momento actual. En este punto, se vuelve evidente que hay dos estrategias en juego, completamente diferentes, pero ejecutándose al mismo tiempo. Por un lado, una estrategia basada en superioridad militar convencional, con la expectativa de que el desgaste termine debilitando al adversario, hasta provocar un cambio interno. Por otro lado, una estrategia centrada en el desgaste económico, utilizando asimetrías de costo, vulnerabilidades estructurales y presión indirecta para hacer que el conflicto sea insostenible desde el punto de vista financiero. Ambas estrategias tienen sus propias suposiciones. Una asume que la estructura política del adversario no resistirá la presión prolongada. La otra apuesta a que las economías occidentales no tolerarán el costo acumulado de mantener el conflicto indefinidamente. El problema es que ninguna de estas suposiciones es completamente segura, y es precisamente esa incertidumbre la que convierte este escenario en algo tan impredecible. Al final, la pregunta más importante no es quién tiene más poder militar en términos absolutos, sino quién puede sostener su estrategia durante más tiempo sin colapsar. Porque en este tipo de conflicto, el tiempo es tan importante como los recursos. Y la capacidad de resistir, tanto económica como políticamente, puede ser el factor decisivo. Por eso, quizás el elemento más poderoso de toda esta situación no es un arma específica ni una tecnología en particular, es la comprensión de la lógica que guía a cada actor, entender cómo piensan, qué buscan y qué están dispuestos a sacrificar. Esa comprensión es lo que permite anticipar movimientos, interpretar señales y, en última instancia, entender hacia dónde se dirige todo esto. Y ahora, después de recorrer toda esta estructura, la pregunta vuelve a aparecer, pero con un peso mucho mayor. En este escenario, ¿quién será el primero en buscar una salida negociada? ¿Será Estados Unidos, presionado por factores económicos internos y decisiones políticas que no pueden postergarse indefinidamente? ¿O será Irán enfrentando una presión acumulada que eventualmente supere su capacidad de resistencia? Esa es la pregunta que define el desenlace de este conflicto, y no tiene una respuesta simple. Por eso, me interesa saber cómo lo ves tú. Desde tu perspectiva, con toda esta información sobre la mesa, ¿qué escenario te parece más probable? Esto ha sido el análisis de Pedraza. Comparte, comenta y suscríbete si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando más allá de los titulares, porque esta historia no ha terminado, y cuando evolucione, aquí estaremos para desglosarla contigo.